15 años han pasado, en un abrir y cerrar de ojos. Esta mañana, de pie frente al espejo de mi despacho, me alisé la bata blanca y ajusté la placa de identificación que llevaba grabado el título. Doctora Lucía Ramos García. Cirujana jefa. Todo lo que soy ahora es el resultado de innumerables días de esfuerzo, sudor, lágrimas y hasta sangre. El departamento de neurocirugía estaba hoy más ajetreado que de costumbre. El director del hospital había anunciado que la junta directiva recibiría a un experto internacional de Estados Unidos para prestar apoyo técnico y participar en la sesión clínica sobre los casos más complejos. No le di mucha importancia a la recepción. Mi única responsabilidad son mis pacientes. Cogí un historial clínico y salí al pasillo de la planta de hospitalización, revisando con la cabeza gacha las constantes vitales del paciente de la cama 8. A mi alrededor resonaba el sonido rítmico de los pasos apresurados de las enfermeras y las indicaciones a los familiares de los pacientes. Desde el final del pasillo, se acercaba un grupo de personas. El director del hospital iba en cabeza, sonriendo y hablando con entusiasmo. Le seguía un hombre con un traje oscuro, de andares seguros y con las manos en los bolsillos. El hombre habló, y su voz, de un timbre grave con un matiz de arrogancia familiar, resonó por todo el pasillo. Le comentaba al director que el equipamiento de nuestro hospital tenía muchas limitaciones en comparación con los estándares internacionales. Sus palabras, una mezcla de elogios y críticas, revelaban la actitud de alguien superior que venía a impartir su conocimiento. Yo seguí escribiendo en el historial, sin que mi pulso se alterara. Aunque habían pasado 15 años sin escucharla, reconocí esa voz al instante. Era Adrián, el hombre que había pisoteado sin piedad el último resquicio de orgullo de una pobre estudiante de medicina. El grupo se detuvo justo frente al mostrador de enfermería, a solo 3 pasos de donde yo estaba. El director le explicaba a Adrián la estructura organizativa del departamento de neurocirugía. Adrián asentía, paseando la mirada a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en mí. Solo entonces levanté la cabeza lentamente, cerré el historial y le miré directamente a la cara. Cuando su mirada se encontró con la mía, la sonrisa de cortesía se desvaneció de sus labios y su rostro, antes tan engreído, se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron de par en par, parpadeando repetidamente como si intentara confirmar si la mujer de bata blanca que tenía delante era real o una alucinación. 15 años atrás, yo era una chica delgada y morena, con una camisa raída por el cuello, que lloraba desconsoladamente bajo la lluvia. Ahora, en cambio, estaba aquí, serena y firme. El director del hospital dio un paso adelante, y con alegría me presentó. Esta es la doctora Ramos, una de nuestras mejores cirujanas y quien colaborará con el experto durante estas sesiones clínicas. Adrián abrió la boca para decir algo, pero parecía que un nudo le atenazaba la garganta. Sacó las manos de los bolsillos a toda prisa, dejándolas caer inertes a los costados. Esbocé una leve sonrisa, la sonrisa protocolaria que se reserva para los colegas. Asentí al director, y luego extendí la mano hacia Adrián. Con voz clara y firme, dije: «Bienvenido, profesor Vargas. Es un placer colaborar con usted». Adrián me tendió la mano. Estaba helada y temblaba ligeramente. Me miró fijamente, buscando en vano algún rastro de emoción familiar. Retiré la mano de inmediato, pedí permiso a la junta directiva para continuar con mi ronda de visitas, y me di la vuelta para marcharme. A mi espalda, el silencio se apoderó del grupo de bienvenida. Sabía que Adrián seguía allí, inmóvil, observando mi silueta mientras me alejaba. El sucio pasado que había ocultado durante tantos años acababa de materializarse ante sus ojos. Esa misma tarde, todo el personal médico clave del departamento de neurocirugía se reunió en la gran sala de juntas. La sesión clínica interhospitalaria había comenzado. Adrián, de pie en el estrado, había recuperado su actitud de confianza. Presentó un protocolo quirúrgico para un meningioma complejo. En la pantalla del proyector se mostraban estadísticas impecables sobre las tasas de éxito y la bajísima mortalidad de las intervenciones que él mismo había realizado en Estados Unidos. Los médicos más jóvenes del departamento murmuraban con admiración. Adrián hablaba sin parar, lanzándome miradas de vez en cuando a mí, que estaba sentada en la primera fila. Quería reafirmar su estatus de experto. Cuando terminó su presentación, toda la sala estalló en aplausos. El director del hospital, que presidía la reunión, invitó a los médicos a hacer sus comentarios. Con toda calma, levanté la mano. Los aplausos fueron disminuyendo hasta cesar por completo. El director asintió, dándome la palabra. Me puse de pie,
Cogí el micrófono y miré fijamente las diapositivas del informe en la pantalla. Empecé mi análisis. Profesor Vargas. El protocolo que propone parece impecable en teoría, pero al aplicarlo a este caso clínico concreto, encuentro 3 fallos críticos. Primero, el paciente es una persona de edad avanzada, con antecedentes de fibrilación auricular y en tratamiento con anticoagulantes. Su protocolo omite una evaluación completa de la coagulación antes de la cirugía, lo que implica un riesgo altísimo de hemorragia masiva en el quirófano. Segundo, el tumor está adyacente al seno sagital superior. Usted propone un abordaje directo sin un plan de contingencia para una posible oclusión venosa. Tercero, el tiempo de clampaje vascular que ha diseñado supera la tolerancia a la isquemia cerebral focal del perfil de un paciente de estas características. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron a Adrián, cuyo rostro se había puesto rojo como un tomate. Miró la pantalla del proyector, desconcertado, intentando encontrar un contraargumento. Pero los puntos que yo había señalado eran conocimientos técnicos muy específicos, que requerían experiencia práctica en el sistema sanitario nacional, algo que alguien obsesionado con las estadísticas ideales en el extranjero como él no podía dominar. Adrián bajó la vista hacia la primera fila y solo entonces se fijó en la placa con mi nombre sobre la mesa. El título de Doctora, cirujana jefa, se leía claramente. Se quedó atónito. La chica que una vez consideró un obstáculo para su futuro profesional, estaba ahora sentada allí, exponiendo sus errores profesionales delante de docenas de colegas. La sesión clínica terminó en un ambiente tenso. El protocolo de Adrián tuvo que ser completamente modificado siguiendo las directrices del departamento. La gente fue saliendo de la sala. Yo recogí mis documentos y salí al pasillo. Adrián me esperaba en un recodo, cerca de las escaleras. Al verme llegar, se interpuso en mi camino. Lucía. ¿De verdad eres tú?, dijo Adrián con voz grave, incapaz de ocultar su asombro. Me detuve y le miré con la cabeza bien alta. Profesor Vargas. Le ruego que mantenga las formas en el hospital. Soy la doctora Ramos. Estamos aquí para trabajar. Espero que mantenga una actitud profesional. Frunció el ceño e intentó ponerme una mano en el hombro. No esperaba encontrarte aquí, convertida en una cirujana. Alguien que puede sentarse a mi nivel, y no una madre gorda y desaliñada, fregando platos para sobrevivir, como mi madre solía maldecir. Le interrumpí, con una voz monótona, sin la más mínima inflexión. Mi frialdad y mi firmeza lo hicieron retroceder. Bajó la mano, con el rostro pálido. Sin dignarme a mirarlo un segundo más, abracé mi carpeta y me dirigí a mi despacho. Al regresar a mi despacho privado, cerré la puerta con llave y me senté en la silla giratoria. Abrí un cajón del escritorio y saqué un dibujo hecho con ceras. Representaba a una familia de 2. Una madre con bata blanca y un niño pequeño con una flor amarilla. En una esquina del dibujo, una caligrafía infantil decía: para mamá Lucía, la superheroína de mi hijo. Mi corazón se ablandó. Mi hijo, Marcos. Él era la única razón que me había sacado del fango. Al mirar el dibujo, los recuerdos de aquellos años de miseria volvieron a mí. Estaba embarazada durante mi 4º año en la Facultad de Medicina de la Complutense. Adrián había conseguido una beca para especializarse en Estados Unidos gracias al apoyo de la familia de Beatriz, la hija del subdirector general de Sanidad. Me envió un único mensaje de texto para romper conmigo y luego apagó el teléfono. 3 días después, la madre de Adrián apareció en mi sórdido piso de estudiantes. Me arrojó un papel sobre la mesa. Era un acuerdo para interrumpir el embarazo y poner fin a nuestra relación. Insultó mi origen humilde, de una familia de campo, y me llamó aprovechada, acusándome de usar el embarazo para obstaculizar el futuro de su hijo. En aquel papel, el espacio para la firma de Adrián estaba en blanco. Era tan cobarde que ni siquiera se atrevió a escribir una sola palabra, escondiéndose tras las faldas de su madre. No firmé. Me mudé esa misma noche. A partir de ahí comenzó una época oscura. Trabajé limpiando laboratorios y por las noches fregaba platos en un restaurante para pagar la matrícula y las visitas médicas. El día del parto, estaba sola en un pequeño centro de salud. A los 3 días de dar a luz, apreté los dientes, me fajé el vientre y cogí un autobús para ir a la universidad a hacer el examen final de anatomía patológica. Me juré a mí misma que, aunque tuviera que derramar sangre, llegaría a lo más alto de la profesión médica. Y lo conseguí. Médico interno residente y luego doctora en medicina. Cada paso que di lo di sobre el dolor que su familia me había causado. Unos golpes en la puerta me devolvieron al presente.
Guardé el dibujo en el cajón y dije en voz alta: «Adelante». La puerta se abrió, y entró Adrián. Había recuperado la compostura y llevaba un historial clínico en la mano. Se acercó a mi escritorio y, con un tono estrictamente profesional, dijo: «Doctora Ramos, mañana por la mañana tiene una craneotomía para una paciente pediátrica llamada Ana. He leído el historial. Es un caso difícil. La dirección ha aprobado mi asistencia como observador para evaluar la capacidad quirúrgica real del departamento». Le miré. Quería recuperar el prestigio perdido tras el fracaso en la sesión clínica. Quería situarse a mi espalda y juzgar mi habilidad con los ojos de un experto internacional. Asentí y acerqué el historial de la pequeña Ana. «De acuerdo, profesor Vargas. Le espero mañana a las 8 en punto en el quirófano número 3. Le exijo que cumpla estrictamente las normas de asepsia y no perturbe el procedimiento mientras trabajo». Adrián esbozó una sonrisa irónica, se dio la vuelta y salió. Le observé mientras se marchaba, pensando para mis adentros que le iba a mostrar, con sus propios ojos, cómo la mujer a la que una vez abandonó tenía ahora la vida de otras personas en sus manos. A las 8 en punto de la mañana, las luces del quirófano número 3 se encendieron. La cirugía para extirpar el tumor cerebral de la pequeña Ana comenzó oficialmente. El ambiente en el quirófano era tenso y extremadamente riguroso. El pitido constante del monitor de constantes vitales marcaba el ritmo. Yo estaba en la posición de cirujana principal, con los ojos fijos en el microscopio quirúrgico. Cada movimiento para disecar la dura madre era lento y preciso, milimétrico. Adrián estaba justo detrás de mí, a medio paso. Llevaba el pijama quirúrgico y una mascarilla que le cubría casi todo el rostro. Desde que comenzamos la craneotomía, no paró de dar indicaciones. «Doctora Ramos, debería realizar la incisión rodeando el surco lateral. Así expondrá mejor el tumor», comentó con tono condescendiente. Sin levantar la vista, y mientras mi bisturí ultrasónico seguía funcionando con regularidad, respondí: «Soy la cirujana principal. Le ruego que guarde silencio para que pueda concentrarme». Adrián carraspeó, visiblemente molesto, pero se calló. El tumor de Ana estaba en una ubicación delicada, adherido a un complejo sistema de vasos sanguíneos cerebrales. Pedí al ayudante las pinzas vasculares. De repente, el monitor de presión arterial parpadeó en rojo. El pitido de la alarma sonó con urgencia. Una rama arterial anómala, oculta en la base del tumor, se había roto. Una malformación vascular congénita que no se había detectado en la resonancia magnética preoperatoria. La sangre brotó a borbotones, inundando el pequeño campo quirúrgico bajo la lente del microscopio. Mi visión quedó completamente bloqueada. El anestesista gritó que la presión arterial de la paciente caía en picado. Todo el equipo entró en pánico. Una enfermera se apresuró a traer el aspirador. Mis dos ayudantes se quedaron paralizados, con las manos temblando, sin saber qué hacer. Detrás de mí, Adrián, verdaderamente asustado, dio un paso adelante, intentando ocupar mi lugar. «Apártate. Déjame intervenir. Con esta hemorragia, la paciente sufrirá muerte cerebral». Me mantuve firme como una roca. «Quieto ahí», ordené con voz de acero. «Nadie se mueva de su sitio», grité, exigiendo silencio absoluto. «Anestesista, induzca una hipotensión controlada. Mantenga la presión sistólica en 60», ordené con firmeza. «Enfermera, otro aspirador. 2 aspiradores funcionando a máxima potencia. Preparen gasa hemostática Surgicel y pinzas de disección». El único sonido en la sala era el pitido frenético del monitor cardíaco y el silbido de los aspiradores. No aparté la vista del microscopio. En ese espacio diminuto de unos pocos milímetros cuadrados, la sangre seguía manando. Con la calma forjada en miles de horas de quirófano, manejé los 2 aspiradores para limpiar el charco de sangre, creando un campo visual que duraba apenas una décima de segundo. El Surgicel, con la mano izquierda, usé unas pinzas de microcirugía para colocar el material hemostático en el punto donde sospechaba que estaba la rotura, aplicando una presión temporal para detener el flujo. El campo quirúrgico comenzó a despejarse. Vi el desgarro. Una pinza de aleación diminuta se colocó con precisión sobre la lesión, sellando la perforación. El chorro de sangre cesó. La presión arterial de la niña comenzó a subir lentamente. Todo el quirófano suspiró de alivio. Mis ayudantes me miraron con una mezcla de asombro y respeto. «Sutura microvascular», pedí, con el mismo tono de voz. En menos de 3 minutos, realicé 4 puntos de sutura para reparar la pared del vaso. Todos los movimientos fueron fluidos, decididos y precisos.
como una máquina programada. Continué limpiando la zona y cerré el cráneo. La cirugía fue un éxito rotundo. La cirugía fue un éxito rotundo, un regreso del umbral de la muerte. Al salir del quirófano, me quité la mascarilla y arrojé los guantes ensangrentados al contenedor de residuos biológicos. Adrián me siguió, con paso vacilante. Se acercó al lavabo quirúrgico. Se puso a mi lado y, con voz temblorosa, preguntó: ¿Dónde has adquirido esa habilidad para manejar crisis, esa calma y precisión microquirúrgica en una situación de hemorragia masiva? Incluso en Estados Unidos, es raro ver a alguien hacerlo con tanta perfección. Abrí el grifo y me lavé las manos, observando nuestro reflejo en el gran espejo. Me giré para mirarle directamente a los ojos. ¿Qué crees que he estado haciendo durante 15 años? He pasado 15 años apretando los dientes y soportando la humillación que tu familia me infligió solo para llegar a este día. El día en que me planto frente a ti y demuestro, con mi propia capacidad, que nunca tuviste derecho a menospreciarme. El rostro de Adrián se tornó blanco como el papel. Retrocedió un paso, con la garganta seca. La arrogancia y el orgullo del profesor internacional habían sido completamente pulverizados por las manos que sostenían mi bisturí. Me sequé las manos. Pasé a su lado con indiferencia y volví al vestuario. Este juego no había hecho más que empezar. En los días posteriores a la cirugía que salvó la vida de la pequeña Ana, mi reputación en el departamento de neurocirugía se consolidó aún más. Los rumores llenos de admiración sobre mi habilidad para controlar complicaciones microvasculares se extendieron por los pasillos del hospital. Al mismo tiempo, Beatriz, la distinguida esposa de Adrián, comenzó a oler algo extraño por parte de su marido. Llamó repetidamente a antiguos colegas de Adrián en el departamento para indagar sobre una doctora llamada Lucía. El jueves por la mañana, el hospital organizó un congreso académico especializado. Adrián solicitó activamente a la dirección presentar un tema sobre cirugía vascular cerebral. Me designó específicamente como copresentadora, con la excusa de querer analizar directamente la cirugía de Ana como material de estudio en vivo. El auditorio estaba abarrotado de médicos, la junta directiva e incluso periodistas de medios sanitarios. Adrián, vestido con un traje gris claro y con un aire elegante, exponía en el estrado las teorías médicas más avanzadas, presentándose como un experto de gran experiencia. Cuando llegó el momento de analizar el caso práctico, me invitó cortésmente a subir al escenario. Tomé el mando del proyector y subí con serenidad. Proyecté el vídeo que grababa todo el proceso de gestión de la rotura vascular del otro día. La gran pantalla mostraba claramente mis guantes ensangrentados, mis movimientos firmes y precisos en el estrecho campo quirúrgico. Utilizando una técnica de aspiración continua y hemostasia local, para exponer el vaso sanguíneo. Estimados colegas, comencé con voz clara. El procedimiento para manejar una complicación de rotura microvascular no es un acto de valentía fruto de la suerte. Pasé 5 años de trabajo incansable en el laboratorio, practicando en cientos de especímenes animales para alcanzar una precisión absoluta. Cada maniobra tiene una base científica sólida, lo que nos permite reducir el tiempo de hemostasia a menos de 3 minutos, garantizando la máxima seguridad para la función cerebral del paciente. Los aplausos resonaron en la sala. Las miradas de admiración de colegas veteranos se dirigieron hacia mí. Adrián, a mi lado, sonreía de forma calculadora. Cuando estaba a punto de terminar, se acercó y dijo: «Gracias, doctora Ramos, por una presentación absolutamente brillante». Luego, alzó la voz. «Estimada dirección y colegas, al ver un talento como el de la doctora Ramos, siento una profunda admiración. Nuestra medicina necesita personas con habilidades prácticas tan extraordinarias como las suyas. Hoy, aprovechando esta oportunidad, quiero compartir una decisión trascendental. Planeo fundar un centro internacional de investigación neurológica aquí mismo, en España, y quiero extender mi más sincera invitación a la doctora Ramos para que ocupe el puesto de subdirectora científica y me acompañe en la construcción de este proyecto. Creo que la combinación de mis recursos y su talento traerá avances extraordinarios». El auditorio se llenó de murmullos. Todas las miradas de asombro se dirigieron hacia Adrián y hacia mí. Adrián se giró para mirarme, con una expresión de supuesto respeto por el talento. Pero en el fondo, su cálculo era evidente. Intentaba atarme con la vana promesa de la fama, convirtiéndome en una herramienta para salvar su carrera, que en Estados Unidos se estaba desmoronando estrepitosamente. No le dejé disfrutar de su momento ni un segundo más. Le arrebaté el micrófono al presentador. Miré fijamente a Adrián con determinación, y mi voz resonó con fuerza por toda la sala. «Profesor Vargas, por favor, un poco de dignidad.
Este es el Congreso Científico Anual del hospital. Un lugar para discutir sobre medicina y la vida de los pacientes. No es un escenario para que usted dibuje proyectos fantasma con el fin de pulir su propio nombre. Los recursos de los que habla son en realidad el desfalco del fondo de investigación de su antiguo laboratorio, motivo por el cual está siendo investigado y expedientado en Estados Unidos, ¿no es así? Deje de usar su fachada de experto para manipular a los medios y explotar la inteligencia de sus colegas. Nuestro hospital necesita médicos dedicados a curar, no individuos que usan un estrado para ocultar sus propios fracasos. El ambiente en la sala se congeló. Mi declaración directa destrozó por completo la farsa de reclutamiento de talentos que Adrián había montado para aprovecharse de mí delante de todos. Adrián se quedó petrificado en el estrado, con el rostro tan pálido que parecía no tener ni una gota de sangre. Los médicos comenzaron a susurrar sobre los trapos sucios en la carrera del experto internacional. Me di la vuelta. Bajé del estrado. Devolví el micrófono. Y dejé a Adrián solo, expuesto a la vergüenza y a las miradas burlonas de cientos de personas. La tormenta mediática se desató en el hospital esa misma tarde. Alguien grabó a escondidas el vídeo en el que interrumpía a Adrián y lo subió a las redes sociales internas. El titular del post era sensacionalista. Doctora destapa las artimañas de un experto médico internacional. Ignoré los cotilleos a mi alrededor y seguí concentrada en mis pacientes, hasta que el sonido de unos tacones resonó con furia por el pasillo de consultas. La puerta de mi despacho se abrió de golpe. Apareció Beatriz. Llevaba un vestido de marca, un bolso de piel de cocodrilo carísimo, y el rostro perfectamente maquillado, aunque no podía ocultar su rabia. Detrás de ella, varias enfermeras intentaban detenerla, pero las apartó de un manotazo. Con calma les indiqué a las enfermeras que se retiraran y cerré la puerta yo misma. Beatriz arrojó el bolso sobre mi escritorio. Se plantó con las manos en las caderas y me gritó sin miramientos. Lucía Ramos. Eres una víbora. Antes te aferrabas a mi marido sin soltarlo y ahora que ha triunfado, le tiendes una trampa para humillarlo delante de todo el hospital. Te inventas rumores absurdos de Estados Unidos para desprestigiarlo. ¿Crees que soy ciega? Rechazas su oferta de colaboración y filtras la noticia para hacértela digna. Tu único objetivo es llamar su atención para que vuelva contigo, ¿verdad? Permanecí sentada en mi silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Miré a Beatriz con la mayor serenidad posible. La imagen de hacía 15 años volvió nítidamente a mi mente. Aquel día, Beatriz, con la misma arrogancia, me había acorralado con sus amigas a la entrada de la universidad. Me señaló con el dedo y me insultó. Se burló de mi origen humilde y afirmó que una chica con una camisa raída como yo siempre estaría en lo más bajo de la sociedad. Proclamó con orgullo que su padre era el subdirector general de Sanidad y que tenía el poder de conseguirle a Adrián una beca en Estados Unidos, alfombrándole el camino hacia la élite. En aquel entonces, yo no tenía voz ni poder, y tuve que tragarme la humillación sin poder responder. Pero ahora las cosas habían cambiado. Cogí un bolígrafo y lo golpeé suavemente contra el cristal del escritorio. Señora, debería beber un vaso de agua para calmarse. Siéntese. Veo que sigue con la costumbre de usar su posición para intimidar a la gente, como hace 15 años. Pero parece que no está al día. Su padre se jubiló el año pasado. El expediente de la investigación por irregularidades financieras durante su mandato sigue sobre la mesa de la Fiscalía. ¿Con qué autoridad, con qué poder viene usted a mi consulta a montar este escándalo? Beatriz se quedó helada. Mis palabras habían dado en el punto más débil de su familia. Su padre había perdido el poder. La economía familiar se tambaleaba. Y esa era precisamente la razón por la que Adrián había empezado a mostrarse frío y distante con ella últimamente. Apretó los dientes, con las manos temblando, intentando salvar un último resquicio de orgullo. No digas tonterías. Tú solo eres una médica asalariada. Mi marido es un profesor de prestigio internacional. Que haya tenido un pequeño malentendido en Estados Unidos no significa nada. Solo está usando tu fama para facilitar su regreso a España. ¿De verdad crees que le importas? Me levanté, rodeé el escritorio, y me acerqué a ella. Era media cabeza más alta. La miré directamente a los ojos y le dije, articulando cada palabra. Está muy equivocada. Su marido, para mí, ahora mismo no vale nada. Quien necesita aferrarse a él es usted. No yo. Ha fracasado en la gestión de su matrimonio y por eso tiene que venir aquí a hacer una escena de celos como una ignorante. Llévese a su marido a casa, cierren la puerta y arreglen sus asuntos. Y no permita que vuelva a molestarme ni a robarme un solo minuto más de mi tiempo,
O llamaré a seguridad para que la acompañen fuera. Beatriz retrocedió un paso. Su arrogancia inicial había sido completamente aplastada. Cogió el bolso de la mesa con rabia, se dio la vuelta bruscamente y salió. Antes de irse, me fulminó con la mirada y me amenazó, diciendo que no me dejaría en paz. Esbocé una sonrisa irónica y cerré la puerta de un portazo. Pero el incidente con Beatriz no terminó ahí. Una semana después, justo cuando abría la puerta de mi despacho, Beatriz irrumpió de nuevo. Esta vez, su actitud era aún más agresiva. Dejó caer un fajo de fotografías sobre mi escritorio. En las fotos aparecía mi hijo, Marcos, esperando el autobús frente a su instituto. Beatriz sonrió con suficiencia. ¿Creías que podías engañarme? Este niño tiene 14 años. Las fechas coinciden perfectamente con la marcha de Adrián. Tuviste a este niño en secreto para esperar el momento de extorsionar a nuestra familia, ¿verdad? Pues que te quede claro. Mi familia jamás reconocerá a un bastardo como ese. Miré las fotos sobre la mesa y sentí una oleada de ira. Podía insultarme a mí, pero tocar a mi hijo era cruzar una línea roja. Abrí un cajón, saqué una tableta, puse un vídeo y se la acerqué. Mire bien este vídeo, le dije con voz de acero. El hombre con la gorra que aparece en él ha estado merodeando por la puerta del instituto de mi hijo durante 3 días seguidos. ¿Cree que no sé que su detective privado recogió a escondidas la pajita que usó mi hijo para llevarla a analizar? Se ha atrevido a contratar a alguien para seguir y robar muestras biológicas de un menor de edad. Beatriz parpadeó repetidamente, evitando mi mirada. No sé de qué me hablas. No conozco a ese hombre. Retiré la tableta y me crucé de brazos. No importa si lo reconoce o no. He obtenido las grabaciones de las cámaras de seguridad, con imágenes claras y la matrícula del coche del acosador. Esta mañana he presentado todas las pruebas en la comisaría, junto con una denuncia por vulneración de la intimidad y amenazas a la seguridad de un menor. Su padre ya no tiene poder para encubrir estas cosas. Prepárese para recibir una citación judicial. El rostro de Beatriz cambió de color al instante. Sus labios, pintados de un rojo intenso, temblaban. Entendía perfectamente la situación de su familia. Si se veía envuelta en un proceso penal en ese momento, su carrera y su reputación se harían añicos. Se puso tan nerviosa que se le cayó el bolso al suelo. Lucía. Te lo ruego. Su voz se suavizó y se aferró al borde de mi escritorio. No vayas a la policía. Mi carrera está en un momento crucial. Si esto sale a la luz, lo perderé todo. ¿Cuánto dinero quieres? Te compensaré a ti y a tu hijo. Miré a la mujer que temblaba frente a mí, y me pareció ridículo. ¿Dinero? Siempre cree que el dinero puede solucionarlo todo. No necesito ni un céntimo de su familia. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó con urgencia. Señalé una hoja en blanco y un bolígrafo sobre la mesa. Quiero que se siente ahí y escriba de su puño y letra una declaración detallada de cómo su marido suplicó y se arrastró ante su familia hace 15 años para conseguir esa beca para Estados Unidos. Cuando la haya escrito, firmado y puesto su huella, consideraré retirar la denuncia. Beatriz apretó los dientes, con los ojos llenos de resentimiento. Pero no tenía otra opción. Tuvo que sentarse, coger el bolígrafo y empezar a escribir. Cada línea que escribía era una humillación para el orgullo del marido del que siempre había presumido. La observé mientras terminaba la declaración. Guardé el papel en un archivador bajo llave, y luego, fríamente, le ordené que desapareciera de mi vista. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola. Toda la fortaleza que había mostrado se desvaneció. Me dejé caer en la silla y apoyé la cabeza sobre la mesa. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer en silencio, empapando mi bata. El recuerdo de aquella noche de tormenta de hacía 15 años volvió a torturarme. Aquella noche, sosteniendo el informe de la ecografía roto en dos, de pie bajo el techo goteante de mi piso de estudiantes. Había pensado en tomar pastillas para renunciar a esa pequeña vida, para limpiar mi pasado y seguir estudiando. Pero al poner la mano sobre mi vientre y sentir su débil latido, el instinto maternal lo venció todo. Decidí quedarme con el bebé, aceptando ser madre soltera y cargar con el desprecio del mundo. El timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. En la pantalla aparecía el nombre de mi hijo. Me sequé las lágrimas a toda prisa. Carraspeé para recuperar la compostura y contesté. «Mamá, ya he hecho la cena», dijo la voz clara de Marcos. «Hoy he preparado costillas agridulces. ¿Tu plato favorito, Eminas pronto?» Sentí un frompo, una cálida oleada de amor. «Ya casi estoy, cariño. Me cambio y cojo el coche ahora mismo».
¿Qué tal el día en el instituto? Normal, mamá, respondió Marcos. Hizo una pausa y añadió. He leído algunas noticias en internet sobre tu hospital. No hagas caso de lo que dice la gente. Sé que trabajas muy duro. Mientras nos tengamos el uno al otro, nuestra familia es feliz. No me importa lo que digan los demás. Se me hizo un nudo en la garganta. Con solo 14 años, era más maduro y profundo que otros chicos de su edad. Su amabilidad y comprensión eran mi única motivación. El escudo que me protegía de las heridas del mundo. Gracias, hijo mío. Sonreí, y mi voz sonó genuinamente feliz. Pon la mesa. En media hora estoy en casa. Colgué y fui a lavarme la cara. Al mirarme en el espejo, vi mis ojos más decididos que nunca. Adrián y su familia podían usar cualquier artimaña para manchar mi nombre, pero nunca podrían arrebatarme mi bien más preciado. Marcos. Me arreglé el cuello de la camisa, cogí el bolso y salí. Una cena caliente con mi hijo me esperaba en casa. En invierno anochece rápido. Cuando salí al aparcamiento del hospital, las farolas ya estaban encendidas. Justo cuando iba a abrir la puerta del coche, una sombra surgió de detrás y se interpuso en mi camino. Era Adrián. Llevaba un abrigo gris y su rostro estaba demacrado. Ya no tenía el aspecto pulcro y seguro del profesor internacional que llegó el primer día. Su coraza de arrogancia se había hecho añicos después de que yo destapara la verdad en el Congreso. Lucía. Por favor. Dame 5 minutos. Dijo con voz ronca, en un tono de súplica desesperada. Solté la manilla de la puerta y me erguí frente a él. Usted y yo no tenemos nada personal de qué hablar, profesor Vargas. Apártese. Mi hijo me espera en casa. Al oír la palabra, hijo, la mirada de Adrián se ensombreció. Ese niño. Es mi hijo, ¿verdad? Beatriz lo ha descubierto. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Si lo hubiera sabido, jamás me habría ido. Me eché a reír. Una risa amarga que resonó en el aparcamiento vacío. Se te da muy bien hacerte la víctima. ¿De verdad no lo sabías? ¿O te tapaste los oídos y cerraste los ojos para no tener que asumir tu responsabilidad? Me dejaste porque ya no te servía para nada. Beatriz podía darte dinero, un puesto, un billete directo a Estados Unidos para cambiar de vida. Y yo, una estudiante pobre, solo era una carga que te impedía progresar. Adrián se adelantó, levantando las manos para explicarse. No fue así. Mi madre me obligó. Me hizo elegir entre mi familia y tú. No tuve otra opción. Le aparté la mano bruscamente. ¿Tu madre te obligó? Pues respóndeme a esto. ¿Quién redactó en el ordenador ese humillante acuerdo de aborto? Tu madre es una mujer de pueblo. No sabe usar un ordenador. Fuiste tú quien buscó la plantilla en internet. Fuiste tú quien tecleó cada palabra, lo imprimió, y luego, cobardemente, te escondiste detrás de tu madre para que ella viniera a tirármelo a la cara. Eres un cobarde hasta la médula. Mis palabras fueron como un martillazo en su rostro. Se quedó paralizado. Su máscara de falsa moralidad había sido arrancada, exponiendo el egoísmo y la vileza que había ocultado durante 15 años. No pudo articular ninguna excusa. Sus rodillas temblaron, y lentamente se arrodilló sobre el frío cemento del aparcamiento. Se cubrió el rostro y rompió a llorar. El llanto de un hombre adulto, desesperado y arrepentido. Pero las lágrimas de un traidor llegan demasiado tarde. No podían borrar las noches que pasé fregando platos en el frío, ni compensar la ausencia de un padre para mi hijo. Me di la vuelta con frialdad. Subí al coche. Arranqué y salí del hospital, dejándolo arrodillado y llorando en la oscuridad. 3 días después del incidente en el aparcamiento, mi consulta externa vivió un nuevo terremoto. Esta vez, Beatriz lo había preparado todo de forma mucho más metódica. Aquella mañana, el pasillo de la consulta estaba abarrotado de pacientes. De repente, la puerta de mi despacho se abrió de una patada. Beatriz irrumpió con un grueso expediente en la mano. No venía sola. La acompañaban varios parientes y un abogado con traje negro. La multitud de fuera se agolpó para mirar, y muchos empezaron a grabar con sus teléfonos. Dejé el bolígrafo y miré con calma al grupo que se había formado frente a mí. «Lucía Ramos», gritó Beatriz, golpeando el expediente contra mi escritorio. El sonido retumbó en la sala. «Lee esto con atención. Es el resultado de la prueba de ADN entre mi marido y tu hijo bastardo, emitido por el propio director del Instituto Nacional de Toxicología. La coincidencia es del 99%. La verdad está aquí. ¿Vas a seguir negándolo?» No me digné a mirar el papel. Me recliné en la silla.
Nunca he negado que mi hijo lleve la sangre de Adrián. La pregunta es, ¿para qué trae usted este papel aquí? Beatriz soltó una risa burlona, alzando la voz deliberadamente para que todos en el pasillo la oyeran. Te quedaste embarazada. Diste a luz a escondidas y lo ocultaste durante 15 años. Tu único objetivo era esperar a que nuestra familia fuera rica y mi marido famoso para sacar al niño y extorsionarnos, ¿no? Pues te diré una cosa. Una mujer calculadora y retorcida como tú no sacará ni un céntimo de la familia de Adrián. Ese niño no tiene derecho a heredar nada. Sonreí. Y mi sonrisa la desconcertó. Cogí el expediente y se lo arrojé. Los papeles se esparcieron por el suelo. Señora, sobrevalora usted a la familia de su marido. Apoyé las manos en la mesa y me incliné hacia ella, fijando mi mirada en su rostro arrogante. ¿Cree que Adrián es una mina de oro para mí? ¿Sabe lo que ha estado haciendo su prestigioso profesor durante su estancia en Estados Unidos? Beatriz se sobresaltó e intentó cambiar de tema. No te vayas por las ramas. Estamos hablando de tu plan de extorsión. Me puse de pie y dije, articulando cada palabra. Adrián ha vivido completamente de la ayuda económica de su familia. Cuando su padre fue investigado y el dinero se cortó, él malversó fondos del laboratorio de investigación de la universidad para cubrir sus gastos personales. Incluso tuvo una aventura con una estudiante en prácticas para sacarle dinero. Su expediente disciplinario en Estados Unidos todavía existe. Puedo pedirle a un colega de allí que me lo envíe para que lo vea. Usted arraza a un hombre que ha vivido de su esposa, con... Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Beatriz. La multitud de fuera, exclamó sorprendida. Empezaron a surgir murmullos sobre la integridad del experto internacional. El abogado que la acompañaba retrocedió un paso, avergonzado al descubrir el historial de su cliente. Beatriz, con la boca abierta y el rostro primero rojo y luego pálido, me señaló con el dedo, con voz temblorosa. Mientes. Mi marido es un hombre decente. Si miento o no, pregúnteselo usted misma a su marido, respondí con frialdad. Y escúcheme bien. Hace 15 años, di a luz y crié a mi hijo sola. Con estas manos. Mi hijo lleva mi apellido. No tiene nada que ver con su familia paterna, y mucho menos con su sucia fortuna. Nunca les he pedido ni les pediré un solo céntimo de manutención. Ahora, haga el favor de salir de mi consulta con toda su comparsa. No me obligue a llamar a seguridad, para que levanten un acta por alteración del orden. Beatriz se quedó paralizada, habiendo perdido por completo su agresividad inicial. La humillante verdad, expuesta ante tanta gente, la dejó sin escapatoria para ocultar el fracaso de su matrimonio. Se cubrió el rostro y salió corriendo entre la multitud. Sus acompañantes se marcharon avergonzados. Me senté, me serví un vaso de agua, y llamé al siguiente paciente. El altercado en mi consulta fue grabado y se difundió rápidamente por las redes sociales. Por la tarde, el director me llamó a su despacho. Me sirvió una taza de té y, con un tono amable pero de advertencia, me aconsejó que limitara mis declaraciones y resolviera mis problemas personales para no dañar la reputación del hospital. Asentí, afirmando que solo me había defendido de un ataque y que no dejaría que el asunto se prolongara. Adrián comenzó a molestarme con tardíos gestos de arrepentimiento. Cada mañana, encontraba un gran ramo de rosas y un desayuno caro en mi escritorio. La tarjeta siempre contenía palabras pidiendo perdón y expresando su deseo de asumir su responsabilidad como padre. No me molestaba en leerlas. Lo tiraba todo a la papelera. Al ver que no podía acercarse a mí en el hospital, Adrián centró su atención en Marcos. Averiguó dónde estudiaba y fue a buscarlo al instituto. El viernes por la tarde, cuando Marcos salía con sus amigos, Adrián se le acercó. Llevaba una camisa arrugada e intentó sonreír para parecer amable. Marcos, ¿ya has salido de clase? ¿Te apetece que te invite a algo? Intentó acariciarle la cabeza. Marcos retrocedió un paso, esquivando su mano. El niño, alto y delgado con su uniforme, se parecía mucho a mí, pero sus ojos eran más firmes y fríos de lo que correspondía a su edad. Miró a Adrián de arriba abajo y dijo con calma: «Hola, señor. Se ha equivocado de persona». Adrián se quedó cortado, con la mano suspendida en el aire. «No, no me equivoco. Soy un viejo amigo de tu madre, Lucía. Sé que te gusta el pollo frito. ¿Vamos a comer y charlamos un poco? Tengo muchas cosas que contarte». Marcos abrazó su mochila y lo miró fijamente. «Sé quién es usted. Mi madre nunca me ha ocultado nada. Usted es el hombre que la abandonó cuando más lo necesitaba». Adrián se quedó sin palabras. No esperaba que un niño de 14 años pudiera ser tan directo.
Marcos, déjame que te explique. En aquel entonces, yo tenía mis propios problemas. No sabía que existías. He vuelto para reconocerte, para compensaros a los dos. Soy tu padre. No use esa palabra. Le interrumpió Marcos con firmeza. Yo solo tengo una madre. No tengo padre. Desde que nací, quien se ha pasado las noches en vela cuidándome cuando estaba enfermo ha sido mi madre. Quien me enseñó a leer fue mi madre. Quien trabajaba bajo la lluvia para comprarme leche fue mi madre. ¿Dónde estaba usted cuando mi madre estaba agotada? ¿Dónde estaba usted cuando mis compañeros se burlaban de mí por no tener padre? Mi madre ha cargado con todo sola. Y ahora vivimos muy bien. Por favor, no venga a perturbar más nuestras vidas. Dicho esto, Marcos se dio la vuelta y se fue con sus amigos, sin mirar atrás. Adrián se quedó paralizado en medio del torrente de estudiantes que salían del instituto. Las palabras de Marcos fueron como miles de agujas clavándose en su corazón. El hijo que llevaba su sangre era quien lo rechazaba de la forma más cruel y definitiva. Adrián comprendió que hay errores que nunca se pueden reparar con unas pocas disculpas o regalos caros. Esa noche, mientras ayudaba a Marcos con los deberes de matemáticas, sonó mi teléfono. Un número desconocido, con prefijo de otra provincia. Contesté, y, al instante, escuché los conocidos gritos agudos de la madre de Adrián. Mantenía la misma actitud arrogante y mordaz de hacía 15 años. «Eres tú, Lucía», espetó. «No te creas que por haber parido un hijo tienes derecho a armar este escándalo. Que te quede claro, mi familia nunca aceptará a una desvergonzada como tú. Le prohíbes a Adrián ver a su hijo. ¿Pretendes separar a mi familia? Más te vale hacer las maletas y traer a ese niño a que conozca a sus antepasados, o iré al hospital y te denunciaré por secuestrar a mi nieto». Me levanté y salí al balcón, cerrando la puerta de cristal para no molestar a Marcos. Miré las luces de Madrid, y no sentí el menor miedo. «Ahórrese las amenazas», le dije con claridad. ¿Ha olvidado que fue usted quien me trajo un acuerdo de aborto para que lo firmara? Todavía conservo ese papel y sus insultos. ¿Quiere denunciarme? Perfecto. Venga. Y llevaré ese papel al juzgado para que toda su familia vea la crueldad con la que trató a una vida inocente. A ver entonces si es la ley o la opinión pública quien decide quién es el culpable. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Solo se oía su respiración agitada. Sabía perfectamente que no tenía ninguna razón ni derecho a reclamar al nieto que ella misma había desechado. Colgué y bloqueé su número para siempre. A la mañana siguiente, al llegar al departamento, noté un ambiente extraño. Los médicos y enfermeras susurraban y miraban sus teléfonos. La supervisora de enfermería se me acercó con cara de preocupación y me mostró la pantalla de su móvil, abierta en el grupo de WhatsApp del hospital. «Doctora Ramos, ¿ha visto el mensaje que acaba de enviar el profesor Vargas?» Saqué mi teléfono y lo miré. Adrián había publicado una larga carta de más de 1000 palabras. En ella, admitía públicamente todos sus errores de hacía 15 años. Detallaba su cobardía al abandonar a su novia embarazada por ambición, reconocía haber dependido de la familia de su esposa para irse a Estados Unidos, y confesaba las faltas éticas y profesionales que le habían costado su posición allí. Al final de la carta, anunciaba su dimisión como profesor invitado, su retirada de la asociación médica y la rescisión de su contrato con nuestro hospital. Escribió que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su conducta, y pedía que dejaran de juzgarnos a mi hijo y a mí, porque él era el único culpable. El mensaje provocó cientos de reacciones de asombro entre el personal. Nadie esperaba que un experto de su prestigio se desnudara de esa manera ante todo el mundo. Leí la carta de principio a fin sin cambiar de expresión. Apagué la pantalla y guardé el teléfono. Para mí, sus disculpas eran asunto suyo, una forma de aliviar su propia conciencia. Perdonarlo o no, era decisión mía. Al final de la tarde, después de mi última cirugía, salí al pasillo de postoperatorio para revisar unos expedientes. El pasillo estaba desierto. Solo se oía el silbido del viento invernal colándose por las ventanas. Adrián me esperaba al final, junto a un banco. Su aspecto era tan lamentable que apenas lo reconocí. El traje impecable había sido reemplazado por una chaqueta desgastada. Llevaba barba de varios días, y sus ojos estaban hundidos y enrojecidos. Me vio acercarme y una chispa de súplica desesperada brilló en su mirada. «Lucía, he hecho lo que querías», dijo con voz débil y ronca. «He contado toda la verdad. He renunciado a mi honor, a mi trabajo, a todo lo que he construido. Beatriz ha presentado la demanda de divorcio. Ahora no tengo nada. Por favor, dame una oportunidad para empezar de nuevo, para cumplir con mi deber de padre». Me detuve a 1 metro de él.
Le miré a los ojos y analicé su estado mental con la lucidez de una médica. «Te equivocas. Adrián», le dije con calma. «Has publicado esa carta y has renunciado a todo no porque te arrepientas o quieras compensarnos. Lo has hecho porque has perdido el control de tu propia vida». Me miró perplejo. «¿Qué dices?» «De verdad que lo siento». «No lo sientes», le dije, desmontando sus pensamientos. «Tu matrimonio ya estaba roto antes de que volvieras. Tu carrera en Estados Unidos se hundió por tus faltas éticas. Regresaste aquí, disfrazado de experto internacional, buscando una falsa sensación de respeto. Pero cuando arranqué esa máscara, cuando tu mujer expuso tu verdadera naturaleza, te diste cuenta de que no te quedaba nada a lo que aferrarte. Te derrumbaste. Me pides perdón y te humillas ante mí porque quieres usar mi compasión para encontrarle un último sentido a tu existencia. Buscas la paz. Quieres demostrar que aún mereces ser perdonado». Adrián se quedó mudo. Mis palabras, como un bisturí, habían penetrado en los rincones más oscuros de su conciencia, sacando a la luz su cobardía. Balbuceó, incapaz de articular palabra. «Yo no tengo la obligación de concederte esa paz». Continué fríamente. «Si de verdad quieres redimirte, no me busques a mí. A quien más le debes, no es a mí, sino a Marcos. Ve y pídele perdón a tu hijo. Él es quien ha sufrido la humillación por tu cobardía, y aunque te rechace, tendrás que apretar los dientes y soportarlo. Ese es el verdadero precio de la redención». Aquiso. «Ay. Ay». Me di la vuelta y me marché, con el sonido de mis tacones resonando en el suelo frío. Dejé a Adrián solo en medio del pasillo desierto, su silueta alargada y solitaria bajo la luz tenue. Sabía que, a partir de ese momento, tendría que enfrentarse solo a la sentencia de su conciencia por el resto de su vida. Una semana después de nuestro encuentro en el pasillo, mi trabajo volvió a la normalidad. El escándalo de Adrián se fue apagando, reemplazado por el ritmo frenético de las cirugías de urgencia. Un martes por la mañana, justo después de atender a un paciente en urgencias, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez no era la voz airada de la madre de Adrián, sino la voz grave y entrecortada de él. «Lucía. Perdona que te moleste de nuevo». De fondo, se oía el ruido de un respirador y un monitor cardíaco. Mi madre se ha puesto enferma por todo el escándalo. Se sentía tan avergonzada que se fue a Valencia a casa de unos parientes para evitar a la gente, pero ha sufrido un derrame cerebral masivo. Está en la UCI de un hospital de allí. El pronóstico es muy malo. Puede que no pase de esta noche. Entra y sale de la consciencia, y no para de llamarte a ti y a Marcos. ¿Podrías venir? Te lo pido como un último favor. Sostuve el teléfono en silencio. La imagen de aquella mujer arrojándome el papel a la cara hacía 15 años volvió a mi mente. El odio hacia ella había alimentado mi fuerza durante mis años más oscuros. Pero ahora, al saber que estaba al borde de la muerte, no sentí ni la más mínima satisfacción. Solo un vacío sereno. Como médica, he visto suficientes vidas y muertes para saber que la muerte arrastra consigo todo el rencor. Decidí ir. No por Adrián, sino porque necesitaba poner un punto final a mi propio pasado. Le dejé instrucciones a Marcos para que se encargara de la cena, pedí 2 días de permiso en el hospital y tomé un vuelo a Valencia por la tarde. En el avión, viendo las nubes pasar, sentí una ligereza inmensa. Después de 15 años cargando con el peso del resentimiento, por fin había llegado el momento de extirparlo yo misma. Aterricé a las 8 de la tarde y cogí un taxi directo al hospital. El pasillo exterior de la unidad de cuidados intensivos estaba frío y silencioso. Adrián estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. Al oír mis pasos, levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Al verme, se levantó de un salto y se acercó a mí tambaleándose. «Gracias, Lucía. Gracias por venir», dijo con la voz rota. Asentí sin decir nada. Me puse una bata estéril, una mascarilla y seguí a una enfermera a través de la gruesa puerta de cristal de la UCI. El sonido de los equipos médicos creaba la atmósfera opresiva del frágil límite entre la vida y la muerte. Me acerqué lentamente a la cama del rincón, donde mi pasado esperaba el veredicto final del destino. La cama estaba rodeada de un enjambre de respiradores, máquinas de diálisis y vías intravenosas. La madre de Adrián yacía encogida entre los cables. Estaba tan delgada y demacrada que apenas reconocía a la mujer arrogante que me humilló años atrás. La mitad izquierda de su cuerpo estaba paralizada, consecuencia del derrame. Al oír mis pasos, abrió con dificultad sus ojos nublados. Al reconocerme, su boca se torció en una mueca.
Lágrimas turbias brotaron de sus ojos arrugados. Intentó moverse, extendiendo su mano derecha sana hacia mí, mientras de su garganta salían sonidos ahogados e ininteligibles. Me quedé quieta, mirándola en su lecho de muerte. No sentí ninguna victoria, ni pronuncié ninguna recriminación. Lentamente, me quité un guante y tomé su mano huesuda y fría. No necesita disculparse, dije en voz baja, lo suficientemente alta para que me oyera por encima del ruido de las máquinas. Soy madre. He criado a un hijo sola, así que entiendo su deseo de proteger el futuro del suyo. Lo que hizo hace 15 años fue muy cruel para mí. Pero fue el instinto de una madre. He guardado ese rencor durante demasiado tiempo. Hoy he venido a devolvérselo. Ya no la odio. Su mano tembló en la mía. Parpadeó repetidamente, con las lágrimas corriendo por su rostro. Mi perdón fue como un bálsamo que la liberaba de sus remordimientos finales. Sin embargo, en su mirada apagada aún se reflejaba el terror a la muerte que se acercaba. Le acaricié el dorso de la mano y le dije que cerrara los ojos y descansara. Que no se preocupara más por las cosas de este mundo. Detrás del cristal, Adrián lo vio todo. Sus hombros se sacudían y las lágrimas empapaban su rostro demacrado. Esa noche, Adrián insistió en llevarme en taxi al aeropuerto para que tomara el último vuelo de vuelta a Madrid. En el coche, el silencio era denso. Lucía, dijo Adrián, rompiendo el silencio. Al ver cómo has tratado a mi madre, me he dado cuenta de lo pequeño y egoísta que he sido. Todos estos años me he engañado con falsos éxitos, mientras que tú has construido tu grandeza sobre las ruinas que yo dejé. Miré por la ventanilla. Todo eso ya pasó. No hace falta recordarlo. A partir de ahora estamos en paz. Lo sé, asintió Adrián. Te prometo que no volveré a molestaros. Pero tengo una última petición. Me gustaría escribirle a Marcos. No espero que me llame papá. Solo quiero cumplir con mi deber de guiarle, compartir con él los errores de mi vida, para que él no los cometa. Por favor, permíteme hacerlo. Me giré y vi en sus ojos una sinceridad absoluta. Asentí. La decisión de contactarlo es tuya. La de aceptarlo o no, es de Marcos. Yo no intervendré. El taxi se detuvo en el aeropuerto. Me bajé. Cogí mi maleta y entré en la terminal sin mirar atrás. Un viejo capítulo de mi vida se cerraba definitivamente allí. 2 días después de mi regreso, recibí la noticia de que la madre de Adrián había fallecido. El funeral fue sencillo y discreto. Beatriz había interpuesto formalmente la demanda de divorcio, exigiendo la totalidad de los bienes gananciales, alegando que Adrián tenía un hijo previo al matrimonio y había cometido adulterio en Estados Unidos. En medio de su batalla legal, el abogado de Adrián vino a verme. Doctora Ramos, represento al señor Vargas y vengo a pedirle ayuda. Abrió su maletín. La abogada de la señora Beatriz está intentando convertir la existencia de su hijo en un plan de extorsión para despojarle de todos sus bienes. Necesitamos que nos proporcione pruebas de que usted crió a su hijo sola voluntariamente y que el señor Vargas nunca disputó su custodia. Entendí la situación. Aunque ya no sentía nada por Adrián, no quería que la reputación de mi hijo y la mía fueran utilizadas en su sucia disputa. Abrí mi archivador y le di una copia del certificado de nacimiento de Marcos, donde solo figuraba yo, junto con las actas de los altercados que Beatriz había provocado en mi consulta. Aquí tiene todo lo que demuestra que no tenemos nada que ver con su matrimonio. El abogado guardó los documentos y luego sacó un cheque bancario ya firmado. Doctora, quiere transferirle una suma considerable en concepto de la manutención de los últimos 14 años. Dice que es el último dinero que puede reunir antes de que el tribunal congele sus bienes. Miré la cifra millonaria del cheque. Era suficiente para hacer dudar a cualquiera. Pero para mí, ese papel era despreciable. Lo empujé de vuelta hacia el abogado. Llévese este dinero y devuélvaselo a su cliente. Mi hijo no es una mercancía para que él compre la paz de su conciencia. Cuando más necesitábamos dinero para leche o medicinas, él no estaba. Ahora vivimos bien por nuestros propios medios. No permitiré que su dinero manchado de cálculo ensucie nuestro esfuerzo. Pero, doctora, es el derecho legítimo del niño, insistió el abogado. El derecho más legítimo de mi hijo es vivir con la cabeza alta y con dignidad. Le corté. Dígale a Adrián que si de verdad quiere lo mejor para Marcos, que se guarde ese dinero, rehaga su vida y viva con decencia, para que su hijo no tenga que avergonzarse de quien le dio la vida. Ya hemos hablado suficiente.
Por favor, retírese. El abogado suspiró. Guardó el cheque y se despidió. Me quedé sola, sintiéndome más ligera que nunca. Mi firmeza era la mayor prueba de nuestra independencia y nuestro orgullo. Después de aquello, Adrián cumplió su promesa. En su lugar, empezaron a llegar cartas a nuestro buzón, dirigidas a Marcos, hijo de tu padre. Al principio, Marcos las ignoraba, apilándolas en su escritorio. Una noche, me senté a su lado. ¿No piensas leerlas? No quiero, respondió. Seguro que solo son disculpas y excusas. No las necesito. Hijo, le dije. Evitarlo no hará que la rabia desaparezca. Solo la cargarás por más tiempo. La decisión es tuya, pero piénsalo. Unos días después, mientras yo estaba de guardia, Marcos abrió la primera carta. Y luego las demás. Contrariamente a lo que pensaba, Adrián no se excusaba. Hablaba de su juventud, de su ambición ciega por salir de la pobreza. Escribía sobre la cobardía que sintió al tener que elegir entre el amor y la carrera, y sobre sus fracasos en Estados Unidos, las lecciones de ética que aprendió a un precio muy alto. Al final de cada carta, le pedía a Marcos que viera su vida como un espejo en el que no mirarse, para ser más valiente y, sobre todo, para valorar a quienes de verdad le querían. Cuando volví a casa, Marcos me esperaba. Mamá, este fin de semana es el funeral del 49 grado día de la abuela, ¿verdad? Quiero ir a Valencia en tu nombre. He leído las cartas y entiendo su dolor. La abuela ha muerto. No quiero crecer con este rencor. Iré a encenderle una vela y a decirle a él una cosa. Vi que mi hijo se había hecho un hombre. Había aprendido la compasión que a mí me costó 15 años encontrar. Sonreí y le compré el billete. El viaje lo cambió. A su vuelta, escribió una carta de respuesta. No lo llamó papá, pero le dijo que lo perdonaba. Le animó a empezar de nuevo, a ser una mejor persona, no por ellos, sino por su propia conciencia. Esa carta fue la llave que liberó a Adrián de su prisión de culpa. Pasó casi un año. La vida volvió a la calma. Marcos entró en el bachillerato de excelencia y yo continué con mi trabajo. Hasta que una mañana de invierno, la puerta de mi consulta se abrió. Entró Adrián. Llevaba un gorro de lana, y su rostro estaba tan pálido y demacrado que parecía un fantasma. Se apoyó en la mesa para poder sentarse. Ya no era un hombre, sino un paciente con una sentencia de muerte. Sacó un historial y una resonancia magnética y me los tendió. Lucía, perdona que vuelva a buscarte, dijo con voz débil. Tengo dolores de cabeza terribles y convulsiones desde hace 2 semanas. En el Instituto Oncológico se han negado a operarme. Dicen que el riesgo es demasiado alto. Fruncí el ceño y puse la resonancia en la pantalla. Lo que vi me heló la sangre. Un glioblastoma de gran tamaño, probablemente de grado 4, invadiendo el tejido cerebral. Lo peor era su ubicación. Abrazaba el área de Broca, el centro del lenguaje. Tu estado es muy grave, le dije con total profesionalidad. Si no se opera, morirás en pocos meses por la presión intracraneal. Pero si se opera, hay más de un 90% de posibilidades de que pierdas el habla para siempre. Por eso te han rechazado. Lo sé. Asintió él, mirándome con total confianza. No temo a la muerte, ni a quedarme mudo. He venido aquí porque solo confío en tus manos. Te pido que seas mi cirujana. Mi vida y mi voz están en tus manos. Si muero en la mesa de operaciones, lo aceptaré. Le miré. El hombre que me había causado tanto dolor me entregaba su vida. Puedo aceptar el caso, dije. Pero nuestra historia es conocida. Si algo sale mal, me acusarán de venganza y perderé mi licencia. Por tanto, presentaré tu caso a la dirección y solicitaré una sesión clínica con todo el hospital. Si el comité aprueba el protocolo, y tú firmas un consentimiento informado aceptando todos los riesgos, yo seré la cirujana principal. Mi ética me impide rechazar a un paciente, pero la transparencia y la ley son lo primero. Acepto todas las condiciones, dijo él. Siempre que seas tú quien sostenga el bisturí. La tarde antes de la cirugía, Marcos fue a visitar a Adrián. Le llevó un termo de sopa que él mismo había preparado. Se sentaron en silencio. Marcos le dio de comer cucharada a cucharada. Adrián, temblando, lloraba sobre el cuenco caliente. El rencor había dado paso al afecto. Marcos le cogió la mano y le animó a ser fuerte. La reconciliación, serena y completa, había llegado justo antes del momento decisivo. A las 6 de la mañana, la luz del quirófano número 1 se encendió. La operación comenzó. Al abrir el cráneo,
Vi el tumor, grisáceo y firmemente adherido al tejido sano. La cirugía se prolongó durante horas. Cuando llegué al núcleo del tumor, junto a las delicadas fibras nerviosas del lenguaje, el ambiente se volvió extremadamente tenso. Pedí el bisturí ultrasónico. Justo cuando la punta del bisturí tocó el borde final del tumor, un pensamiento cruzó mi mente. Un corte 2 milímetros más amplio garantizaría la extracción total y le salvaría la vida, pero destruiría su capacidad de hablar. Sobreviviría mudo. Sería la venganza perfecta y legal. Mi mano se detuvo un instante. Pero la imagen de Marcos dándole la sopa a su padre volvió a mi mente. Las palabras de mi hijo resonaron. Es el hombre que una vez amaste y el que me dio la vida. Soy médica, no una verdugo. Mi ética no me permite usar el quirófano para saldar cuentas personales. Respiré hondo. Recuperé la concentración y cambié de táctica. En lugar de un corte amplio, usé las microtijeras más finas para separar, milímetro a milímetro, el tumor de la vaina nerviosa. Mis manos se movieron con una precisión que dejó a mis ayudantes sin aliento. Tras otras 2 horas agónicas, la última raíz del tumor fue extraída. El haz de nervios del lenguaje estaba intacto. La operación fue un éxito. Cierren, ordené, soltando los instrumentos con un suspiro de alivio. Esa tarde, Adrián se despertó en la sala de reanimación. Cuando Marcos y yo entramos, abrió los ojos, nos miró y sus labios se movieron. Gracias, a los dos, dijo. Su voz era débil, pero clara. No había perdido el habla. Lágrimas de gratitud infinita rodaron por sus mejillas. Revisé sus constantes, anoté en el historial y asentí. La cirugía ha sido un éxito. Ahora, vive el resto de tu vida con dignidad. Dejé el historial al médico de guardia y salí. A través del cristal, vi a Marcos hablando con su padre, cogidos de la mano. Una reunión tardía pero cálida. Sonreí, me quité la bata blanca, me puse mi ropa de calle y salí del hospital. El sol de invierno brillaba sobre los árboles desnudos, su calor disipando el frío. Al dejar el bisturí en la bandeja estéril, supe que había extirpado por completo el tumor de odio que me había atormentado durante 15 años. A partir de ahora, el cielo ante mí solo contenía libertad, orgullo y una inmensa paz.